Buenas noches para todos. Estamos dando inicio a la quinta clase del curso de electrocardiograma 2021, organizado por el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Bueno, como ya saben, este curso ya hemos empezado el jueves 8 de julio y la evaluación final será el jueves 2 de septiembre. Todos tienen conocimiento ya que deben participar de esta clase todo el tiempo completo de conexión de al menos 5 clases para poder tener su certificado de asistencia, y para tener aprobación, aparte de asistir, tienen que aprobar el examen. Saben que también todas las clases se alzan en YouTube Kinfa para repasar después las veces que ustedes necesiten verla. Hoy tenemos al doctor Manuel Castillo, que nos va a hablar sobre infarto, lesión e injuria. El doctor Manuel Castillo es médico especialista en cardiología clínica, jefe médico especialista también en cuidados intensivos cardiovasculares, jefe del servicio de la unidad coronaria del Hospital Central del IPS, coordinador médico del Centro de Especialidades Cardiovasculares del Centro de Salud Ipané, dependiente del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, y miembro titular y actual secretario de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. El doctor Manuel Castillo cuenta con una muy amplia experiencia en el manejo de todos los pacientes cardiológicos y realmente es un honor contar con su presencia. Antes de empezar, quería agradecer a Kinfa por el soporte de todo esto que estamos teniendo. Sin ellos no sería posible. Y por supuesto a la doctora María Paniagua, que es la directora del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, que gracias a ella tenemos estos cursos. Doctor Manuel Castillo, un honor contar con su presencia y le dejo la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Aparicio, por la exagerada presentación. La verdad que es un placer para mí estar en estos cursos. Me tocó realizarlo en el inicio de mi formación y me sirvió de mucho, así que agradecer a la doctora María Paniagua también por permitirnos programar esto, y al laboratorio Kinfa siempre por el soporte técnico y la amistad ya de hace mucho tiempo. Bueno, voy a compartir pantalla. Ok, perfecto. La idea es hablarles un poco, les pido un poco de paciencia porque la verdad que esta charla puede ser un poco larga. Vamos a tratar pueden mezclarse un poco, ya que podemos ver dentro de un mismo escenario que es el infarto, varias de estas alteraciones, entonces pueden mezclarse un poco ellas. Así que vamos a tratar de dejarles el mejor concepto para que puedan aplicar en sus prácticas diarias, ¿verdad? La idea es hablar un poco de lo que es injuria, la isquemia y la necrosis. El programa está basado en hablar de estos 3 elementos en el electrocardiograma, cómo debemos interpretar, cuáles son los criterios. Y primeramente hablaré de lo que es la lesión o injuria, que son principalmente los cambios que se ven a nivel del segmento ST, como habíamos visto en las clases anteriores del electrocardiograma. Posteriormente vamos a hablar de lo que es isquemia, que ocurre cuando hay cambios en las ondas T. Y por último, la necrosis, que es la presencia de ondas Q, y vamos a ver cuáles son las características de cada una de estas. Y principalmente mi idea siempre es traspolar a algo práctico, aunque pueda parecer en algunos aspectos un poco técnico. La idea es más que nada de que ustedes tengan el conocimiento que tenemos que tener en estas alteraciones en el electrocardiograma, porque son alteraciones fundamentales y que los vamos a observar en escenarios bastante críticos. Bien, comencemos entonces a hablar de lo que es la lesión o injuria.
que se ven los cambios en el segmento ST. Como habíamos hablado en las primeras clases, el segmento ST que digamos se encuentra desde el punto J, que es donde finaliza el complejo QRS, hasta el inicio de la onda T. Ese segmento, como recordarán, debe ser isoeléctrico, o sea, estar en la misma línea basal de todo el electrocardiograma. Entonces, cuando nosotros encontramos una lesión o injuria o una alteración en este segmento ST, lo principal y lo que más debemos manejar es que esto ocurre principalmente en el escenario clínico de una afección coronaria severa, o sea, en el síndrome coronario agudo. Y eso se debe a, como ustedes saben, a una obstrucción muy crítica de una arteria coronaria, o vamos a ver en el transcurso de lo que es la lesión o injuria, o a una oclusión o un cierre total de esa arteria. Así que estamos hablando de una entidad bastante delicada, de que nosotros debemos tener los detalles para diagnosticar, porque de acuerdo a eso vamos a poder interpretar mejor, plantear mejor la estrategia y podemos tratar o debemos tratar de mejorar la evolución de estos pacientes. Entonces, recordar de que la lesión o injuria se ve cuando hay cambios en el segmento ST. El principal escenario en donde encontramos esta lesión o injuria son los síndromes coronarios, y los síndromes coronarios estamos hablando de obstrucciones severas de las arterias coronarias u oclusiones. Y el electrocardiograma, como ustedes saben muy bien, el síndrome coronario agudo tiene dos subtipos, que son el síndrome coronario con elevación del segmento ST y el síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Y el que determina esto es el electrocardiograma. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esta lesión o injuria y de estas dos entidades en cuanto al electrocardiograma. Entonces, el patrón electrocardiográfico de lesión o injuria, y a partir de ahora debemos tratar de manifestar esto cuando describimos un electrocardiograma. O sea, no podemos, sí, cuando detectamos un supradesnivel o un infradesnivel del segmento ST, estamos hablando adecuadamente, pero el patrón en el electrocardiograma tiene que ser de injuria o lesión. Entonces, la injuria o lesión se ve por cambios en el segmento ST. Este segmento ST lo que puede tener es un supradesnivel con respecto a la línea isoeléctrica y un infradesnivel con respecto a la línea isoeléctrica. Recordar que en el principal escenario clínico, aunque hay varios más que también lo vamos a discutir, es cuando vemos una disminución del flujo sanguíneo en las arterias coronarias. Existen dos tipos de injuria o lesión, que son aquellos que presentan un infradesnivel del segmento ST, que es lo que llamamos la lesión o injuria subendocárdica, y cuando hay un ascenso del segmento ST, estamos hablando de una lesión o injuria subepicárdica. Y esto es fundamental porque tiene implicancias, y esto es lo que vamos a tratar de dilucidar. Pero cuando hay una injuria subendocárdica, o sea, hay un infradesnivel del ST, ¿a partir de cuándo decimos esto? Bueno, fíjense que es algo que está establecido cuando está superior a 0,05 milivolt, o llevando a la práctica, cuando hay más de medio cuadradito pequeño del electrocardiograma por debajo, estamos hablando de que ese es un infradesnivel o una lesión o injuria subendocárdica que ya es, digamos, diagnóstica cuando tenemos este nivel de descenso. Y por arriba se necesitan un cuadradito pequeño del electrocardiograma o 0,1 milivolts para poder decir con certeza de que estamos ante un supradesnivel del segmento ST. Esto puede tener variaciones en cuanto a la edad, en cuanto al género, pero lo principal es que en todas las derivaciones, un cuadradito por encima se habla de supradesnivel, excepto en B2 y en B3, que debe ser 2 cuadraditos o más. Así que
esto es muy importante que detectemos porque no todo supradesnivel del ST vamos a poder catalogarlo como una injuria o una lesión subepicárdica, y no todo infradesnivel del ST lo vamos a ver como una injuria o lesión subendocárdica. Y la explicación de esto tiene nuevamente lo que hablábamos en las clases anteriores del vector de las fuerzas que genera el potencial de acción de transmembrana de las células miocárdicas, y eso es lo que se demuestra en el electrocardiograma. Lo que ocurre fisiopatológicamente es que el vector se dirige hacia la zona menos negativa, o sea, más isquémica, porque como ustedes saben, las células miocárdias tienen un potencial de acción transmembrana de que es bastante negativo, y cuando pierde la célula esa negatividad se vuelve, por supuesto, más cercano al cero. Por ende, ahí podríamos decir que se vuelve más positivo o menos negativo, y eso es malo para la célula porque necesita de ese potencial, de esa diferencia de potencial para poder generar sus funciones. Y el vector se dirige, por supuesto, hacia el área que es menos negativa, o sea que está más isquémica. Para graficar un poco lo que estamos hablando, si ven, esto representa el endocardio y esto representa el epicardio, esto sería el miocardio. Entonces lo que nosotros tenemos en el segmento ST que está acá es la sumatoria de los potenciales de acción de la membrana o transmembrana, tanto del subendocardio como del subepicardio. Y esas diferencias es lo que nosotros vemos como isoeléctrico en el electrocardiograma. Bien, cuando tenemos una afección, como les mencioné, principalmente en los síndromes coronarios, y esa disminución del flujo sanguíneo de las arterias se ve a nivel del subendocardio. Esto, fíjense, es el tejido con una injuria. Cuando vemos esta alteración en el subendocardio, estas células que están acá pierden o disminuyen su negatividad del potencial de acción, y eso, comparado con la opuesta, genera una alteración y aparecen en el electrocardiograma, como ven acá, un infradesnivel del segmento ST. Pero ya un concepto que debemos manejar y es bastante importante y tiene una implicancia, como vamos a tratar de dilucidar, es que fíjense, cuando el tejido subendocardio tiene una injuria o una lesión mucho más severa, o sea que hay mayor compromiso o mayor obstrucción de las arterias coronarias, o hay mayor injuria o mayor afección de lo que está produciendo esta lesión subendocárdica, fíjense que hay mayor infradesnivel porque obviamente más células pierden el potencial de acción transmembrana y se genera mayor descenso del segmento ST. O sea que un concepto fundamental es que tenemos que manejar que no todos los infradesnivel o las injurias o lesiones subendocárdicas, ya para hablar con más criterio, son iguales, y a mayor infradesnivel o a mayor injuria subendocárdica significa de que hay una afección más severa. Y eso también ocurre, ya vamos a hablar después de lo que es la afección o la injuria subepicárdica, pero sigue el mismo concepto que lo vamos a discutir. Y esto resume un poco todo lo que debemos saber de lo que es el patrón de isquemia o injuria subendocárdica. Entonces, a repetir un poquito, cuando nosotros hablamos de que tenemos el patrón de lesión subendocárdica, cuando hay un infradesnivel del segmento ST y ese infradesnivel tiene al menos medio cuadradito pequeño del electrocardiograma y en al menos 2 derivaciones consecutivas. ¿Dónde vemos eso? Lo que dice acá, principalmente en los infartos agudos de miocardio, en algunos casos en la fase inicial. También se puede ver en la insuficiencia coronaria crónica, y lo que de repente nosotros diagnosticamos durante una prueba de esfuerzo es que ocurre una lesión o injuria subendocárdica porque sometemos al esfuerzo a las células miocárdicas que tienen una obstrucción a nivel de las arterias coronarias.
Entonces, para repasar un poco el concepto, fíjense, esto es mejor explicado si esto es el subendocardio de vuelta, esto es el subepicárdico. Fíjense cómo el subepicárdico no tiene una disminución del flujo sanguíneo, por lo cual las células están bien negativas, y en el subendocardio fíjense cómo pierde esa negatividad y el vector se dirige hacia el área más isquémica o con menos células negativas, por lo cual nosotros tenemos el vector dirigido hacia la zona isquémica, pero como nosotros evaluamos el electrocardiograma desde la pared torácica, que lo va a mirar dirigiéndose hacia el subepicardio, nosotros tenemos el electrodo que evalúa, está, digamos, en el sentido contrario, por lo cual vemos un infradesnivel del ST. Por eso esta imagen está acá, no está equivocada, es que si nosotros colocásemos un electrodo dentro de la cavidad del corazón, bueno, esto sabemos que no es posible, vamos a ver un supradesnivel porque el vector se va a acercar hacia el electrodo que lo mira. Entonces, por eso se genera el infradesnivel. Y como dijimos anteriormente, a mayor cantidad de células que tienen una lesión subendocárdica, mayor va a ser el infradesnivel, y esto tiene un impacto en, digamos, las alteraciones. Estos son ejemplos de electrocardiogramas de ergometría en donde fíjense cómo al esfuerzo y a la recuperación la persona desarrolla una lesión subendocárdica que es bien clarita. Hay más, mucho más diría yo, de medio cuadradito de infradesnivel, y eso se ve en todas las derivaciones. Eso está hablando de una, digamos, de una injuria o lesión subendocárdica. Para transmitir esto a casos un poco más reales, fíjense cómo en este cuadro lo que nosotros tenemos es de vuelta un descenso del segmento ST, y que este descenso mide más de medio cuadradito, por lo cual cumple los criterios de injuria subendocárdica. Hay que saber de que lastimosamente no es la única afección que produce esta injuria o este infradesnivel del segmento ST, y pueden haber, fíjense, varias alteraciones que producen. Puede ocurrir una variante normal. Por supuesto, este infradesnivel del segmento ST no suele ser importante, suele ser leve. En los pacientes que tienen una simpaticotomía, en la astenia neurocirculatoria, en los estados de hiperventilación puede ocurrir esto. Ciertos fármacos, bien es conocido las cubetas digitales que solemos ver, la hipopotasemia, si bien el prolapso de la válvula mitral podría producir. En los pacientes que tienen una taquicardia y termina la taquicardia, sin lugar a dudas, pueden aparecer estos eventos. Y, por ejemplo, los que son secundarios a un bloqueo de rama o a una hipertrofia ventricular. Entonces, recordar de que no todo infradesnivel del segmento ST va a ser una lesión subendocárdica por una afección coronaria. Por supuesto, en este tiempo para determinar tenemos que ver la clínica de cada paciente para hacer un mejor diagnóstico. Pero recordar de que si estamos ante un evento coronario y el paciente está con una clínica de un síndrome coronario y hay una injuria subendocárdica, recordar de que a mayor infradesnivel, mayor riesgo, porque hay más áreas que están en riesgo. Entonces, el electrocardiograma en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, fíjense, predispone y genera un pronóstico importante. Por lo que hablamos de cuanto más infradesnivel o cuanto más lesión subendocárdica tengamos, o cuanto más derivaciones demuestran la depresión del segmento ST, significa de que hay una mayor afección de las células que tienen esta lesión, hay mayor gravedad, e incluso, como vamos a ver, empeora el pronóstico. Y por supuesto, tener combinaciones de injuria subendocárdica con injuria subepicárdica representan
un subgrupo de mayor riesgo. Pero fíjense, recuerden que para el diagnóstico solamente necesitábamos medio cuadradito, pero si el infradesnivel de un paciente que está cursando un síndrome coronario tiene un cuadradito, ya esa tasa de mortalidad del infarto sube a tanto como el 11%, y si ese infradesnivel o esa lesión o injuria es más de 2 milímetros, el riesgo de muerte es 6 veces mayor. Fíjese la importancia de interpretar estos datos a la hora de ver un electrocardiograma. Y a partir de ahora la idea es que ustedes sepan el diagnóstico de una lesión o injuria subendocárdica que vemos cuando los pacientes tienen un infradesnivel del ST. Hoy día es tan estudiado esto de que se pudo determinar justamente y se encontraron de que hay muchos que los clasifican incluso en una afección extensa cuando detectamos la lesión subendocárdica en al menos 7 de las 12 derivaciones del electrocardiograma, y una afección regional o menos grave cuando encontramos una lesión subendocárdica en menos de 7 derivaciones. Y como pudimos ver, mayor derivaciones y mayor infradesnivel del segmento ST, estamos hablando de pacientes con mayor riesgo. Vamos a ver, lo que puede traducir es que cuando tenemos una afección extensa, a veces encontramos en electrocardiogramas con pacientes muy críticos, con afecciones en prácticamente todas las arterias coronarias. A veces podemos encontrar en el tronco coronario izquierdo o una oclusión en algunos casos de ciertas arterias que puedan tener una variación. Esto un poco más detalle, pero fíjense, estos son casos reales en donde tenemos una lesión subendocárdica porque detectamos un infradesnivel, fíjense, desde B3 a B6, pero también lo vemos en D1, D2, D3, ABF, así que hay más de 7 derivaciones y un infradesnivel importante. Este paciente, al tener un síntoma anginoso, está cursando un síndrome coronario sin elevación del segmento ST con injuria subendocárdica, y es un paciente muy grave. ¿Por qué? Porque tiene una injuria subendocárdica extensa. ¿Por qué es extensa? Porque tiene en al menos 7 derivaciones. Otro ejemplo, fíjense cómo en varias derivaciones hay una injuria subendocárdica, y eso hacen el criterio de una afección extensa. Y fíjense este ejemplo con una fibrilación auricular de base, también encontramos una afección importante y una afección extensa. Y otra cosa es estos casos en donde también se detecta una injuria subendocárdica por un infradesnivel del ST, pero sin embargo no llega a completar los criterios de tener al menos 7 derivaciones con la afección, lo cual hacen el diagnóstico de una afección regional. Estos casos, si bien no dejan de ser delicados, se habla de que tiene la probabilidad de tener menos extensión o menos afección en las arterias cuando las evaluamos. Entonces, no olvidarse a partir de ahora, cuando vemos el segmento ST infradenivelado, estamos hablando de lo que es la injuria o la lesión subendocárdica. Ahora vamos a hablar de la lesión subepicárdica, que es el escenario más crítico dentro de los síndromes coronarios, porque fíjense acá, cuando hay una elevación de este segmento ST o una lesión subepicárdica, lo que estamos hablando es de una oclusión de una arteria coronaria. O sea, un territorio y un escenario mucho más crítico, y como ustedes manejan en estos casos, a instaurar un tratamiento adecuado para tratar de abrir estas arterias es importante. Pero no todas las injurias subepicárdicas son iguales, y vamos a tratar de darle algunos datos como para tener un poco más de especificaciones, igual que lo vimos en la injuria subendocárdica. ¿Dónde vemos el patrón de lesión subepicárdica? En la mayoría de los infartos es lo principal. Pueden haber en formas de las anginas variantes, en las miocarditis, pericarditis, pero vamos a tratar de evaluar y transmitirles la diferencia entre estos casos.
La explicación es la misma de lo que estuvimos hablando en cuanto a la lesión subendocárdica. Fíjense acá lo mismo. Este es el endocardio, este es el epicardio y existe una afección de las células en el epicardio. Estas células pierden la negatividad del potencial de acción transmembrana. Se genera un vector de isquemia y como les mencioné, el vector de isquemia apunta o se dirige al área más isquémica, porque acá las células son menos negativas, y eso al poner un electrodo que lo enfrenta, está viendo cómo viene el vector hacia él, entonces vemos el segmento ST supradesnivelado como vemos aquí. Y también se aplica el mismo concepto de lo que estuvimos hablando para la injuria subendocárdica, de que a mayor cantidad de células afectadas, y ni qué decir como acá, si se vuelve transmural, le llamamos cuando atraviesa el subepicardio, el miocardio y el subendocardio, fíjense cómo la afección es mucho mayor y el supradesnivel es mucho mayor. También podemos concluir de que a mayor afección de las células subepicárdicas que generan una injuria o lesión, vamos a tener mayor cantidad de supradesnivel. Y como les mencioné, para diagnosticar el supradesnivel tiene que estar al menos un cuadradito del electrocardiograma encima el segmento ST, y en las derivaciones B2 y B3 tiene que estar al menos 2 derivaciones. Lastimosamente en el supradesnivel del ST todavía es un poco más confuso de acuerdo a lo que era al infradesnivel del ST. Fíjense, todas estas posibilidades pueden generar un supradesnivel del ST, por eso la clínica siempre es fundamental. Mis maestros siempre decían de que uno con la clínica a más del 85% del diagnóstico lo tiene, y cada vez estoy más convencido de eso. No hay que olvidarse nunca de la clínica del paciente. Fíjense, pueden haber variantes normales y dentro de estas variantes normales pueden verse alteraciones en la pared torácica, la repolarización precoz cada vez más frecuente, los pacientes con vagotonismo, puede haber alteraciones distintas. Los deportistas es todo un escenario hoy día cada vez más estudiado, principalmente de algunas áreas del mundo como en África, en donde se ven más frecuentemente alteraciones del segmento ST. Así que también hay que saber de que pueden encontrarse estas afecciones en las fases iniciales de la pericarditis o de la miopericarditis, en la embolia pulmonar, en la hiperportasemia, en la hipotermia, el síndrome de Brugada, muy característico, tiene un supradesnivel también del segmento ST, al igual que la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el neumotórax, toxicidad de acuerdo a algunas drogas como la cocaína. Todas estas alteraciones pueden causar un supradesnivel del segmento ST, pero nunca olvidarse de que si estamos en el contexto clínico de un paciente con dolor y hay una injuria subepicárdica porque vemos elevación del CT, del segmento ST, ese paciente está cursando una oclusión de una arteria y es fundamental el tratamiento. Fíjense acá el electrocardiograma en donde podemos observar, ustedes recordarán las caras del corazón, acá vemos un supradesnivel del segmento ST en las derivaciones D2, D3, ABF e incluso un poco de B5 y B6. Este supradesnivel del segmento ST mide o digamos, tiene más de un cuadradito o más de 0,1 milivolt, por lo tanto, es un patrón de una injuria o lesión subepicárdica, y vamos a ver algunos criterios para incluso poder predecir qué arteria es la que está ocluida si el paciente está cursando un síndrome coronario. Y fíjense cómo también vemos incluso algo o bastante de injuria o lesión subendocárdica. Esto es generalmente una imagen en espejo, porque lo crítico siempre es cuando hay injuria subepicárdica, porque estamos hablando, como les mencioné, de una oclusión de una arteria principal. Acá hay otro ejemplo de la misma manera como se ve una lesión subepicárdica determinada por un supradesnivel del segmento ST en la cara inferior encontrada en las derivaciones D2, D3 y ABF.
Otro ejemplo en donde vemos el supradesnivel o la injuria subepicárdica, acá la vemos en la cara anterior que ve desde B2, B3, B4, B5 y B6. Así que son ejemplos para que nosotros captemos lo que es el supradesnivel. Esta es la línea isoeléctrica y cuando hay más de un cuadradito, por lo menos en dos derivaciones que miran la misma cara, ya es suficiente para hacer el diagnóstico de una injuria subepicárdica y recordar, si el paciente está cursando un dolor, estamos ante un síndrome coronario con elevación del segmento ST y esto está traduciendo una oclusión de una arteria principal. Y lo importante del electrocardiograma y de aprender el electrocardiograma es que fíjense cómo nosotros podemos determinar incluso la arteria que está ocluida y esto puede tener cierto impacto o decisión si el paciente, por ejemplo, va a ser sometido a un cateterismo cardíaco. Entonces, fíjense cómo acá estamos viendo un supradesnivel o una injuria subepicárdica en la cara inferior y eso se representa en un cateterismo. Esta es la arteria coronaria derecha y fíjense cómo acá hay un stop del contraste implicando que la arteria está ocluida y con un tratamiento se puede realizar la apertura de la misma. Lastimosamente podemos ver, como les mencioné, varias alteraciones del segmento ST y fíjense, todas estas son formas distintas de supradesnivel del segmento ST que podemos ver habitualmente. Lo que van a leer en los libros es que el segmento ST o digamos, la injuria subepicárdica uno ve de esta manera, cóncavo hacia la línea isoeléctrica, pero habitualmente vemos todas estas formas que, mira, desde el ejemplo A4 es algo que vemos bastante frecuente o incluso estas formas también. Y todas estos ejemplos aquí abajo son alteraciones, como les mencioné, que no están causadas por un síndrome coronario. Esto sería la repolarización precoz. Fíjense, si bien uno podría decir que es diferente la morfología del supradesnivel del ST, estas son variantes normales. Esto se puede ver de repente en las pericarditis o miocarditis, pero fíjense acá ya empezamos a tener confusiones que son bastante parecidas, siendo un poquito más fino comparando estos dos ejemplos con elevación del segmento ST. Acá vemos de que en este caso de que no es consecuente a un síndrome coronario, hay pequeñas ondas R que pudiesen diferenciar, pero sin una clínica es muy difícil encontrar o poder decir. Lo que sí tenemos que saber es que existen varias morfologías del síndrome coronario con elevación del ST o varias morfologías de la injuria subepicárdica que vemos por la elevación del segmento ST. Y también es importante tratar de identificar, le voy a dar rápidamente esto, pudiese ser un poco más fino, pero me pareció interesante mostrarles que cuando tenemos una injuria subepicárdica, por ejemplo, en la cara anterior, uno ve por una oclusión de la arteria que irriga esta zona que se llama descendente anterior y vemos el patrón muy claro de injuria subepicárdica. Pero si nosotros vemos en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, solemos encontrar un patrón en espejo con infradesnivel, que sería como si fuese una injuria subendocárdica. Y sin embargo, fíjense este escenario interesante en donde podemos ver en el mismo patrón de una elevación del segmento ST o una injuria subepicárdica en la cara anterior, y también tener eso mismo en la cara inferior. Sin embargo, este escenario es menos grave que este, porque justamente acá estamos viendo afecciones distintas. Así que dentro del escenario del síndrome coronario,
es fundamental el conocimiento de esto, porque en este caso de abajo no significa de que hay dos arterias ocluidas, sino que todo lo contrario, hay una alteración en la parte distal de una arteria que puede irrigar varias zonas. O sea, lo que quería demostrarles con esto es que el electrocardiograma y el encontrar el patrón de injuria subepicárdica es tan rico en información, y nosotros analizando todos estos detalles podemos tener mucho más comprensión de un cuadro clínico e incluso tener un mejor pronóstico de los pacientes. Y esto es lo que se recomienda. La verdad, como les comenté, les puse esto porque es algo que me apasiona. De hecho, fue el tema de mi monografía para recibirme de cardiólogo, el electrocardiograma, y poder determinar por el electrocardiograma la arteria que generó el infarto. Así que es un tema que me parece muy apasionante. Pero fíjense, lo que querría demostrarle con este gráfico es que si nosotros vemos a las demás derivaciones y tenemos ciertos criterios, podemos, fíjense, incluso con especificidad muy alta, poder determinar, por ejemplo, en qué segmento de la arteria puede estar esa oclusión. Así que es muy importante, y esto se ve en la cara anterior cuando vemos, como les mencioné, una oclusión de la arteria principal del corazón. Podemos tener un supradenivel o una injuria subepicárdica, y vemos siempre hay que mirar la cara inferior, y si hay un infradenivel, ojo, porque este es el paciente probablemente más crítico a otro que tenga capaz una injuria subepicárdica en mayores derivaciones. Y lo mismo ocurre cuando vemos un infarto en la cara inferior, que vemos en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Acá podemos tener una de dos arterias las que están ocluidas. Puede ser la coronaria derecha o la arteria circunfleja. Esto de vuelta lo voy a pasar un poco más rápido porque puede ser un poco más fino, pero también saber que así como cuando vemos injuria subepicárdica en la cara anterior, tenemos que mirar las derivaciones inferiores. Cuando vemos injuria subepicárdica en la cara inferior, tenemos que mirarle a la derivación D1, porque acá nos puede dar la pista de cuál es la arteria que está teniendo el evento coronario agudo. Y si en el caso de una isquemia, o perdón, una injuria subepicárdica en la cara inferior, le vemos al D1 y hay un infradesnivel del ST, esto es más probable que sea a consecuencia de la arteria coronaria derecha, como les mencioné en la diapositiva anterior. Y si en la misma derivación tenemos un supradesnivel del segmento CT, se puede relacionar más a la arteria circunfleja, y esto tiene implicancias porque muchas veces nosotros conseguimos que estos pacientes vayan a cateterismo, y una vez que van a encontrarse en muchos escenarios, hay dos arterias que están ocluidas, ¿cuál fue la que causó el evento agudo? Sin embargo, recordar de que el electrocardiograma en un alto porcentaje, y fíjense, si aplicamos igual que al infarto de la cara anterior, si aplicamos todos estos detalles, podemos tener bastante especificidad, o sea, podemos determinar de una manera importante realmente cuál es la arteria que tiene o está cursando el síndrome coronario, y que si la tratamos podemos mejorar a los pacientes. O sea, fíjense lo fundamental que es no solamente reconocer el patrón de injuria o lesión, sino que tener más detalles, porque más información nos da mejor evaluación e incluso mejor pronóstico para saber qué paciente es más crítico y tomar decisiones más adecuadas. Entonces, fíjense lo mismo. Acá es un ejemplo de una injuria o lesión subepicárdica, en donde encontramos de que, recordarán, cuando tenemos entonces patrón de injuria subepicárdica en la cara inferior, tenemos que mirarle a la derivación D1. Si la derivación D1 tiene un
infradesnivel del segmento ST, fíjense en la gráfica anterior, si hay esto, nosotros tenemos con 92% de probabilidad de encontrarla y 77% de especificidad de decir de que es la arteria coronaria derecha la que está causando el evento agudo. Y así hay muchos otros detalles que nos hacen poder determinar realmente cuál es la arteria y si nosotros conseguimos que estos pacientes ingresen a un cateterismo, tratar de predecir la arteria que está causando el infarto o esa injuria subepicárdica es importante porque tiene un pronóstico de acuerdo a eso. Y este es el otro ejemplo de la otra arteria que podemos ver alterada en el contexto de un síndrome coronario o una injuria subepicárdica en la cara inferior. Recordar, cuando tenemos esto, estamos haciendo el diagnóstico de un síndrome coronario con elevación del segmento ST y ahí tenemos que mirar a la derivación de 1 y si recordarán está supradesnivelado en esta derivación, tiene una alta chance de que la arteria sea la arteria circunfleja, que es una de las 3 principales arterias del corazón. Así que más que nada les quería transmitir esto para demostrar de que el electrocardiograma o saber de electrocardiograma tiene importancia vital en estos patrones o en estos escenarios bastante críticos. Y como les mencioné, de que este patrón de injuria o lesión se pueden ver también en muchas otras alteraciones, así que la clínica es fundamental, pero la idea es que a partir de ahora tengan los conceptos de lo que son las alteraciones en cuanto a la elevación del segmento ST o el infradesnivel. También saber de que evolutivamente cambian, este patrón no es que se detecta y queda ahí, sino que en los minutos, en las horas, en los días, en las semanas y el año, esto va alterando, va disminuyendo digamos, la cantidad de supradesnivel que se presenta y puede incluso con el tiempo de semana, fíjense, volverse de vuelta isoeléctrico o si uno realiza un tratamiento adecuado en esta etapa también lograrlo mucho antes. Entonces saber de que de ahí la importancia de realizar los electrocardiogramas en forma seriada. Bien, avancemos un poco y vamos a ver lo que es el cuadro o el patrón electrocardiográfico de isquemia. Como recordarán, eso se ve en los cambios en las ondas T. Y eso vamos a ver de que vemos de que existe isquemia cuando hay un retraso en la repolarización. Como recordarán, las ondas T, estamos hablando de la repolarización ventricular y recordarán de que las ondas T, más que nada la evaluación es cualitativa de acuerdo a las formas y así es positiva o negativa, no tanto en cantidad de milímetros que se desvía como es el segmento ST. Entonces, el patrón de isquemia nosotros vemos en las ondas T y acá ocurre porque hay un retraso en la repolarización porque justamente estas células tienen una disminución de su perfusión ya que tienen obstrucciones muy críticas o incluso hay oclusiones. Y de igual manera que el patrón de injuria o lesión, el patrón de isquemia también podemos ver una isquemia subendocárdica y una isquemia subepicárdica. Y se, digamos, manifiesta por las mismas alteraciones del fenómeno que genera o el vector que genera a través de la alteración que puedan tener las células. Si bien acá estamos viendo alteraciones en el endocardio y lo que nosotros tenemos es que el vector se genera y se enfrenta al electrodo que lo mira y por eso vemos el patrón de una onda T, eso lo vamos a ver en cuanto a la isquemia subendocárdica con una onda T positiva y todo lo contrario en lo que es la isquemia subepicárdica que nosotros vemos una alteración en la onda T y que se vuelve negativa o aplanada. Entonces, hablemos un poco primero lo que es la isquemia subendocárdica, que acá lo que vemos es, primero que nada, repetir de que es un retraso en la repolarización, ya que hay una isquemia o una afección en la circulación.
Y lo que ocurre es que se genera una onda T positiva, estrecha o pequeña y simétrica. Y es habitualmente más alta y picuda que la normal, por lo que habíamos hablado en la primera clase, las alteraciones de la onda T, nosotros tenemos que describirlas de una manera cualitativa más que nada. Entonces, ¿dónde vemos el patrón de isquemia subendocárdica? Generalmente vemos en los primeros minutos de isquemia en el contexto de vuelta de un síndrome coronario. Como les mencioné al comienzo, podemos tener evolutivamente varios patrones en el electrocardiograma y es fundamental reconocerlos porque eso tiene implicancias. Un poquito para repetir lo mismo en cuanto a los potenciales de acción, que esto nosotros ocurre lo mismo, como dijimos, existe un retraso en la repolarización de las células que están en el subendocardio, porque aquí está el problema y se genera un vector que va hacia el área más positiva, en este caso va a ser el epicardio, y nosotros al poner un electrodo que lo mira, vemos una onda T positiva y como dijimos es habitualmente más positiva o picuda que las ondas T habituales. Cuando encontramos esto, estamos hablando de isquemia subendocárdica. Fíjense de vuelta ejemplos, como acá vemos una onda T bastante alta y picuda que vemos en estas derivaciones, en donde todavía no vemos un supradesnivel, o sea, una lesión o injuria, o incluso una injuria subendocárdica o subepicárdica, sino que solamente vemos estas ondas T picudas. Puede ser más sencilla de diagnosticarlo cuando sí vemos una alteración muy importante como este ejemplo. Recordarán que es un poco más difícil aplicar esto en el sentido de que no tiene digamos, una cantidad de milímetros que tiene que estar alterada, sino que son alteraciones cualitativas. Por eso es fundamental, como siempre, la clínica para ver. Pero fíjense, ahora que estamos directamente enfocándonos en el electrocardiograma, lo que vemos en la isquemia subendocárdica es que la onda T se vuelve simétrica, picuda y es bastante más alta que lo que habitualmente encontramos. Sí, podemos ver como este caso, también un caso real. Fíjense, tenemos una onda T bien picuda, o sea, con una isquemia subendocárdica muy clara, pero acá ya vemos un supradesnivel del segmento ST, o sea que, como mencioné, la isquemia subendocárdica muchas veces es el inicio de lo que posteriormente se presenta como injuria ya subepicárdica, como estuvimos viendo dentro del escenario, lo que es un síndrome coronario con elevación del ST. O sea que si de repente tenemos que la persona empezó a tener un dolor precordial muy característico y rápidamente acudió y detectamos una onda T picuda, o sea, ojo porque podemos estar ante una isquemia subendocárdica como primera medida de un síndrome coronario con elevación del ST. De igual manera, e incluso con mayores alteraciones, también podemos tener otros escenarios que pueden causar una onda T positiva y podemos tener las variantes normales en la vagotonía, los deportistas, los ancianos, en la pericarditis aguda, en el alcoholismo, hiperpotasemia, en la hipertrofia ventricular izquierda, en el a veces accidente cerebrovascular, en el bloqueo auriculoventricular avanzado y muchas veces en B1 y B2 como imagen en espejo de alteraciones en otras caras. O sea, también hay que saber de que la isquemia subendocárdica se puede ver en muchas otras alteraciones. Y en cuanto, pasando un poco a lo que es la isquemia ya subepicárdica, nosotros podemos detectar eso cuando tenemos una alteración de igual manera que la subendocárdica, un retraso en la repolarización del área subepicárdica y acá lo que vemos es justamente todo lo contrario, la onda T se vuelve negativa y generalmente tiene una morfología simétrica con las rampas ascendente y descendente iguales y normalmente bastante profundas. Pero si no hay una alteración muy importante, se puede ver solamente un aplanamiento de la onda T
ya que el potencial de acción del transmembrana no es tan importante la diferencia, entonces puede incluso de que esa onda T no sea totalmente negativa. Ok, entonces acá es el fenómeno inverso a lo que es la isquemia subendocárdica. Fíjense, hay un retraso en la repolarización y el vector se va hacia a las células más positivas y lo que genera es un vector que se aleja del electrodo y nosotros la resultante vemos en la isquemia subepicárdica una onda T negativa. Estos son ejemplos. Fíjense cómo acá estamos viendo claramente una isquemia subepicárdica en varias derivaciones y esto, si tenemos un contexto clínico, puede estar hablando de una situación. Y hay una entidad que siempre hay que mencionar. Ahí estamos. De lo que es el síndrome de Wellens, esto hay que saberlo porque fue detectado, porque uno pudiese decir de que la isquemia es una entidad de menos riesgo que la injuria y probablemente sea cierto, pero ojo que no todas las isquemias son tan leves y fíjense, este es un cardiólogo fantástico neozelandés, perdón, de Holanda, de que lo que detectó es que cuando tenemos una isquemia subepicárdica en la cara anterior, principalmente en B1, B2, B3, y tiene digamos, dos tipos de este síndrome de Wellen, se asociaba posteriormente en el cateterismo a una lesión u obstrucción, como ven aquí en este ejemplo, muy proximal de la arteria principal del corazón, que es la descendente anterior. Así que este escenario se empezó a describir de que representa el caso más grave de lo que es la isquemia subepicárdica y que no hay que dejar de tenerlo en mente. ¿Cómo diagnosticamos? Se diagnostica por unas ondas T negativas bastante profundas, principalmente en B2, en B3, pero puede ir hasta B6. Y normalmente no hay todavía un patrón de injuria, o sea, no hay supradesnivel ni infradesnivel del ST, o si lo hay es muy leve y no cumple aún los criterios como para decir de que hay una injuria o lesión. No aparecen todavía las ondas Q. Normalmente las ondas R están preservadas y existen dos tipos del síndrome de Wellens, que es el tipo A, cuando es bifásico, o sea, tiene una onda T positiva y luego la parte terminal es negativa, ese es el menor de los casos, y lo más común es ver el patrón tipo B, que tiene unas ondas T bastante profundas y negativas. Permiso. Y esto es muy importante saber que existe por lo que les mencioné. Estamos hablando de un patrón mucho más grave. Fíjense, este es el patrón A, en donde tenemos una onda T positiva y luego negativa, y ese es el patrón B, en donde tenemos una onda T negativa y bastante profunda. Entonces, fíjense, es el Wellens tipo A, todavía no hay injuria, sino que hay solamente isquemia, pero este subtipo representa de muy alto riesgo porque se vio de que evoluciona rápidamente, al igual que las ondas T picudas de la isquemia subendocárdica, evolucionan rápidamente a una injuria e incluso debemos actuar. Y este es el patrón tipo B, en donde vemos unas ondas T negativas y profundas. Fíjense acá otro ejemplo del Wellens tipo B, en donde vemos solamente una isquemia subepicárdica con unas ondas T profundas y negativas. Ojo con estos escenarios porque, como les mencioné, puede desarrollar o evolucionar a una injuria. También pueden existir muchas alteraciones que producen la onda T negativa, como variantes normales, como las pericarditis, el cor pulmonar, las miocarditis, el prolapso de la válvula mitral, etcétera, etcétera. O sea que hay que saber de que no solamente la afección coronaria es causal de la isquemia subepicárdica.
Y ya voy a ir terminando, solamente poquitas diapositivas me quedan, les pido última paciencia. Para hablar lo que es de la necrosis, el patrón electrocardiográfico, vemos unas alteraciones en o aparición realmente de las ondas Q, y ocurre cuando existe una pérdida total del potencial de acción, o sea, la célula muere, el miocardio, y no genera un potencial de acción como vimos en los patrones tanto de injuria como de isquemia, de que si bien había una pérdida de esa negatividad, pero sin embargo estaban todavía presentes células, aunque en menor cantidad. Acá en la necrosis ya hay una pérdida total del potencial de acción, entonces ya no genera una contracción y hay una muerte de las células. Y como vemos nosotros en el patrón electrocardiográfico de necrosis, vemos que aparecen las ondas Q, y estas ondas Q, para decir que tienen, que esa consecuencia de una necrosis tiene que tener ciertas características en el electrocardiograma que vamos a mencionar, que son: tiene que tener una duración de al menos 40 milisegundos o 0,04 segundos, que representa un cuadradito pequeño de vuelta en el electrocardiograma. Y lo principal es que la profundidad o la amplitud de esa onda Q tiene que ser mayor o igual al 25% o un cuarto de la amplitud o de la altura de esa misma onda R en la derivación que estamos viendo. Vamos a poner ejemplo que siempre es más práctico. Ahí estamos. Fíjense cómo acá vemos lo habitual es que no haya ondas Q en las derivaciones del electrocardiograma, ciertas variaciones que les voy a mostrar, pero fíjense cómo acá en la cara inferior que mira las derivaciones de D2, D3 y ABF, vemos la aparición de estas ondas Q, que acá se lo puede evaluar bastante claramente de que tiene una duración de más de un cuadrito, o sea, tiene una duración de más de 40 milisegundos y tiene una amplitud o profundidad mayor de un cuarto de la onda R. Cuando esto vemos y está en unas derivaciones contiguas, podemos hablar de un patrón electrocardiográfico de necrosis. Y si esto lo detectamos, como hablamos, estamos ante una pérdida total del potencial de acción de esa célula. Y este es un ejemplo de la misma manera, porque pueden haber varias formas que se presentan estas ondas Q, que es lo que ustedes bien conocen como el llamado QS, o sea, no hay un complejo R, sino que solamente tenemos una onda Q añadida a la onda S, y esto también cumple los criterios al tener una duración mayor a un cuadrito y una profundidad que lo vamos a ver que tiene que tener. Y de la misma manera, lo que vemos acá es una pérdida del potencial de acción de todas las células, y podemos tener estas formas de presentación. Recordar, tiene que tener una duración de un cuadrito, o sea, 40 milisegundos, y tiene que tener una profundidad de al menos el 25% de la onda R, o tener el patrón llamado QS, en donde no vemos ondas R. Fíjense esto para diferenciar de lo que hablamos también en las primeras clases, de que la activación de ciertas zonas del septum puede generar pequeñas ondas Q y esto no ser patológico. Fíjense acá, estos son los vectores que se generan al despolarizar estas células, y esto en el electrocardiograma dibuja pequeñas ondas Q, pero fíjense cómo esta onda Q aquí no tiene una duración de un cuadrito, no tiene una amplitud de al menos el 25% de la onda R que le acompaña, y no tiene una profundidad de al menos 2 milímetros o 2 cuadraditos, así que esto es una onda Q normal por la activación de un área específica del corazón. Pero sin lugar a dudas, cuando ocurre un infarto, fíjense, todas estas células ya no tienen potencial de acción y dibujan en el electrocardiograma una onda Q de necrosis. ¿Por qué decimos que es de necrosis? Porque tiene una duración, una amplitud o una profundidad
de acuerdo a esos criterios que les mencioné. Ok, ¿cuáles son esos criterios? Entonces recordar de que tiene que tener digamos, una duración en tiempo, de que tiene que tener un cuadrito de duración, o sea, 40 milisegundos, tiene que tener una profundidad de al menos 2 milímetros en las derivaciones, excepto en B1, B2, B3, que normalmente no debe haber y si aparecen pueden ser patológicas. Y la profundidad de acuerdo a la R puede variar de acuerdo a la derivación, pero lo recomendado es que si tiene más del 25% de la altura de esa onda R, cumple el criterio para decir que estamos ante una onda Q de necrosis, y eso es importante porque estamos hablando, como le mencioné, de una pérdida total del potencial de acción de las células. Creo que esta es la última. No. También que existen afecciones que pueden presentar en el electrocardiograma unas ondas Q y pueden ser variantes normales, aunque muchas veces no cumplen estos tres criterios que les mencioné de tiempo de duración, de profundidad y de su relación con la onda R, pero se puede ver, por ejemplo, en el enfisema, principalmente en las derivaciones B1, B2, en la fibrosis septal, anomalías del tórax, etcétera, etcétera, y entidades sí un poco más raras como hipertrofias ventriculares. Sí, en el bloqueo de rama también podríamos encontrar principalmente las derivaciones B1, B2, que pueden haber ondas Q y no necesariamente ser ondas de necrosis. Y hoy día cada vez gana más terreno estos procesos infiltrativos como la amiloidosis, sarcoidosis y otros escenarios en donde sí puede presentar un patrón de necrosis o de ondas Q. Así que no necesariamente cuántas veces les tocó escuchar de que usted tuvo un infarto, probablemente nunca se dio cuenta, y eso lo decíamos porque veíamos ondas Q en el electrocardiograma. Sin embargo, hay que saber de que por más que tengan los criterios de necrosis, pueden haber otras causas y capaz sería bueno también detectar o descartar alguna de estas causas como la que genera el patrón electrocardiográfico. Así que bueno, creo que estos son ejemplos nada más para demostrar de vuelta el patrón de necrosis y que cumple los criterios, y hay que buscar, aunque aquí todavía es muy claro de que hay un patrón todavía de injuria subepicárdica porque hay supradesnivel del ST, y esto también les traje para demostrar lo que les mencioné al comienzo de que pueden aparecer evolutivamente varios patrones en un mismo paciente en el síndrome coronario. Así que les agradezco su paciencia. Es un tema que podría ser incluso mucho más largo, pero digamos, hay mucho por debatir en cuanto a lo que son los patrones electrocardiográficos de injuria, isquemia y necrosis. Así que cualquier duda, comentario o pregunta, con gusto voy a tratar de resolverlo. Muchas gracias. Excelente, Doc, esta presentación. Para todos los que quieran preguntar, por favor, en el box de preguntas y respuestas pueden escribir sus preguntas y vamos a responder todas las inquietudes que tengan. Mientras que están escribiendo sus preguntas, quería aclararles nomás que las clases, estas fueron las clases ya dadas el 8 de julio, el 15 de julio, el 22, el 29 de julio. El jueves pasado no tuvimos clase de electro, tuvimos una clase, una exposición internacional sobre obesidad. Hoy se reanudó el curso de electro y el próximo jueves les esperamos en la última clase, para todos los que llegaron un poquitito tarde a la clase. Y quería comentarles, como todos saben, que las clases se encuentran en YouTube Kinfa y ahí pueden ir viendo las clases nuevamente para repasarlas. Sí, eso quería comentar con ustedes. Vamos a leer algunas preguntas, doctor, que hay para usted. Están preguntando cómo se diferencia en el electrocardiograma en un IAM con supra de cara inferior
si el tronco de la coronaria derecha está comprometida o es una rama terminal de la misma. Dice, entiende que tiene que buscar supra en cara inferior e infra en D1 y ABL. ¿Y qué más busco? Sí, bueno, como les mencioné, la idea era la clase de mostrar el patrón y la importancia del patrón en el escenario clínico, ¿verdad? Hay muchos algoritmos, incluso para tratar de dilucidar en qué segmento de la arteria está afectada o está ubicada la lesión. Y hay muchos algoritmos que tratan de decir. En cuanto a la coronaria derecha, si es una lesión ostial o distal, hay ciertas alteraciones. Una de ellas, pero más que nada, en cuanto a la coronaria derecha, es que si ella es la causal o no, es justamente el D1, si hay un infradesnivel, pero también, por ejemplo, el supradesnivel o la injuria subepicárdica en las derivaciones D2 y D3, ver en estas derivaciones cuál tiene mayor amplitud o mayor altura puede inclinar bastante hacia decir que es la coronaria derecha y ser una coronaria derecha, por ejemplo, proximal. Cuando hay un supradesnivel mayor en D3 que en D2, también, igual que el infradesnivel en D1, está hablando de que la coronaria derecha es la causal. Y si asociamos estas dos alteraciones, de vuelta, un infarto de cara inferior, en donde encontramos que en la derivación D1 hay un infradesnivel y encontramos de que la derivación D3 tiene una mayor amplitud o una mayor altura del supradesnivel, eso en teoría con mayor del 95% de sensibilidad nos está diciendo que es la arteria coronaria derecha. O sea que en cuanto a esto hay miles de algoritmos y les recomiendo, hay varios libros. El doctor Valles de Luna es un español fantástico que escribió todo un libro solamente de las alteraciones del electrocardiograma en los síndromes coronarios, así que es bastante interesante y les recomiendo a todos. Otra pregunta, doctor. En caso de contar solamente con monitor en derivación de 2, de 1, de 2, de 3 y no electrocardiograma, ¿cuáles serían los patrones más llamativos? Bueno, a ver, recordar que los monitores cardíacos tienen posibilidad de por lo menos ver dos, tres derivaciones cambiando así los electrodos y cambiando cuáles electrodos están mirando. Así que no necesariamente una sola derivación la vamos a poder mirar, pero hacer un diagnóstico por el monitor es un poco complejo porque recuerden que para hacer el diagnóstico de un síndrome coronario con elevación del ST tiene que haber al menos dos o más derivaciones contiguas, cosa que de repente puede ser más difícil evaluar en un monitor. Uno con la experiencia sí va siendo mucho más capaz de diagnosticar, pero siempre la clínica también es importante, pero el electrocardiograma, como les mencioné en la primera diapositiva, es la herramienta fundamental. Así que siempre hay que tratar hay que conseguir y poder realizar un electrocardiograma. Perfecto. Otra pregunta, ¿si complica o no el diagnóstico de IAM el bloqueo de rama izquierda? Bueno, sí, bastante. La verdad que la rama izquierda representa un desafío. Como sabrán, hay criterios. El criterio de Garbosa es uno de los principales, que hay ciertos parámetros que uno tiene que mirar para tratar de predecir si ese bloqueo de rama izquierda es nuevo o no. Lo que sí hay que saber es que el bloqueo de rama izquierda sí enmascara la probabilidad de ver supradesnivel del ST. Entonces, el bloqueo de rama derecha no enmascara y uno al tener un bloqueo de rama derecha y tener un patrón de injuria subepicárdica, no hay ninguna duda, si hay clínica, estamos ante un síndrome coronario con elevación del ST. El bloqueo de rama izquierda lastimosamente enmascara el segmento ST y hay que avanzar un poco más y tratar de aplicar estos criterios. El de Esgarbosa es el principal, en donde podemos ver, por ejemplo, infradesnivel en B2, B3, podemos ver en las derivaciones que tienen lo que se llama la concordancia, o sea, el QRS positivo, si en esa misma derivación
hay un supradesnivel, hay ciertos criterios, mayor de 2 milímetros cuando es concordante, mayor a 5 cuando es discordante. O sea, existen criterios, pero el bloqueo rama izquierda lo que deben saber es que enmascara el segmento ST y por ende hace mucho más difícil el diagnóstico de un patrón de injuria. Sí, y están preguntando si se puede saber o si puede explicar la estratificación de riesgo en el manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Bueno, le voy a repetir, ya que estamos en una clase, un curso de electrocardiograma, lo que sí tienen que saber es identificar de que si estamos ante un síndrome coronario sin elevación del ST y el patrón que estamos teniendo es el de un infradesnivel del ST, o sea, de una injuria subendocárdica, lo que les mencioné. Cuando hay más derivaciones en donde hay el patrón de injuria y cuando esa injuria tiene una mayor profundidad, sin lugar a duda, por electrocardiograma, ese paciente tiene un mayor riesgo en cuanto a la probabilidad de eventos cardiovasculares en poco tiempo. Bueno, perfecto, doctor. Bueno, en honor a la hora, vamos a despedirnos de ustedes. Como ustedes saben, todas las clases van a quedar en YouTube Kinfa. Muchas gracias por participar. Gracias a Kinfa nuevamente que hace posible todo este curso. Gracias, doctor Manuel, por su excelente exposición y por tener la paciencia de responder todas las preguntas. Estuvo muy instructiva la clase. Y nuestro agradecimiento a la doctora María Paniagua, que es la directora del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Nos despedimos de todos y les esperamos el próximo jueves para la última clase. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctores. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos el